Este proyecto es muy amplio, pero en general podríamos decir que trata de revalorar ese patrimonio inmaterial que guarda la tradición y la narración oral. La narración no en el sentido de te voy a contar un cuento armado, sino en esa memoria que guardan los abuelitos o este mismo lugar. Si nosotros preguntamos a las personas que viven por acá, seguramente puedan contarnos algunas historias cortas de sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo. Este proyecto busca eso, darle la voz, darle la importancia a esas historias antiguas y ancestrales que guardan y han sido guardianes y guardianas durante miles y miles de años de esta memoria tan importante, de estos bienes que no se pueden tocar, pero sí se pueden decir y se pueden escuchar, y que es altamente importante seguir comunicándolos. Y este proyecto trata de eso, de generar un puente, de que las historias se comparten y tienen que seguir su camino. Porque una historia que se estanca es una historia que no cumple su objetivo. Las historias, desde la primera vez que se inventaron, quién sabe en cuál caverna, hace miles y miles y miles de años, hasta el día de hoy han seguido cumpliendo su función. Porque como me gusta decir, viajan en el viento y nos cantan en el oído. Y nos cantan estos saberes antiguos. Entonces son como abuelitos que nos traen su sabiduría. Y nosotros somos sus hijos y tenemos la responsabilidad de seguir marcando ese camino para que siga su rumbo. Los diferentes aprendizajes que he tenido en el proceso creativo del proyecto han sido varios. En el aspecto 100% creativo ha sido de mucho aprendizaje porque ha sido la primera vez que me he atrevido a poder investigar historias que siempre las tenía o las había escuchado por mi padre o por mi mamá, o quizás en las comunidades a las que he viajado o he visitado, y siempre decía quiero contarlas, pero como toda historia tradicional, la historia era muy pequeña, entonces nunca tenía el valor de explorarlas y trabajarlas, hasta que llegó este proyecto y tenía muchas historias. Quería trabajar primero las historias del libro de Carlo, en el cielo las espinas, en la tierra las estrellas, pero no funcionaba, era como que no terminaba de encajar dentro del proyecto. Entonces aprendí que, por ejemplo, las cosas que a veces planeas o planificas no van a funcionar siempre. Hay que arriesgarse a esa apertura, a recibir todo lo que viene. Y las historias llegaron de esa manera. Es como que un día llegó la historia de la huascarana, que recuerdo yo que desde muy pequeña mi papá me regalaba estos cuentos ancachinos y andinos de muchos autores locales que tenemos. Y yo he crecido leyendo esas historias. Entonces yo conocía la historia de Huascarán, este mito, pero dentro de mi cabeza también me imaginaba más cosas, cómo sería la vida de ella antes de conocer a Canchón, o cómo sería ese momento cuando descubre la infidelidad. Estaban en mi cabeza, pero nunca me atrevía a narrarlas de esa manera. Pero hace unos 3 años más o menos, mientras estaba viajando hacia el sur, en una libretita me imaginé esta historia y me gustó y empecé a escribirla. Y recuerdo que la primera vez que la conté fue como muy linda, porque me gustó y sentí que conectó mucho con el público. Entonces dije, quiero rescatar esa historia para este proyecto, porque nos habla del inicio de una montaña muy importante para Ancash, que es el Huascarán. También he aprendido a trabajar en equipo, que me gusta mucho trabajar en equipo, pero siento que a veces no tenemos la suerte de conectar con las personas indicadas, porque todos tenemos intereses distintos, todos vibramos de manera diferente, pero siento que este proyecto ha conectado a 3 personas principalmente que tenemos intereses en común, que podemos vibrar en la misma sintonía, aunque después cada uno toma su ritmo, pero me he sentido acogida. He aprendido mucho de Sami, de Carlo, he compartido, me he sentido escuchada realmente, he sentido que se ha dado un valor a mi trabajo y creo que eso es muy importante, sentirse valorado y también valorar al otro, o bueno, en este caso a los otros.
Cada uno ha estado en su lugar trabajando, hemos confiado en el trabajo del otro y ese es un aprendizaje muy importante para mí, que en futuros proyectos tengo ganada esa experiencia de trabajar en equipo de esa manera tan unificada. Después, creo que para todas las personas que trabajamos en el arte escénico, más que solamente yo, en general la pandemia ha sido un cambio muy grande, porque el proyecto tenía la finalidad de ser itinerante, de que las presentaciones sean de un lugar a otro y en cada lugar que se hacía la intervención de la obra se iban a dar talleres y de esos talleres se iban a rescatar historias de las mismas zonas, ya sea con mujeres, hombres o niños y niñas. Entonces, no poder hacer eso también fue un poco frustrante para mí, porque en ese momento sentía que era lo que yo sabía hacer y decía, ¿y ahora qué hago si es que lo que yo sé hacer, lo que venía a ofrecer ya no se puede? Necesito quitarme la pollera, porque la pollera está mucho más ajustada. Pero bueno, tenemos el mundo audiovisual, que también es muy importante y he aprendido a darle ese valor al audiovisual que quizás antes no le daba. Era como decir, no, para mí el teatro es 100% la conexión que se tiene con el público, esa energía que se crea. Pero claro, hay otras maneras también de crear ese puente y los medios audiovisuales son uno de ellos y he aprendido muchísimo. No es tan fácil grabar frente a una cámara y yo subestimaba ese trabajo. Entonces ahí también ha sido un aprendizaje muy grande de humildad y de valorar el trabajo de las personas que hacen el audiovisual. No tiene que ser así. Y claro, uno ve en el video la edición y parece todo perfecto, pero el proceso es complicado, al menos para mí ha sido difícil. Es más fácil hablar ante un público y personas que me están mirando que hablar ante la cámara. Al inicio me sentía muy rara, pero bueno, ya ahora no tan rara. En todo caso voy a agacharme más. Eso. Ahí. Ya, y te quedas ahí para que yo pueda mover la cámara. Sobre el diseño del vestuario de la obra ha tenido un proceso creativo desde el diseño. Los colores han sido pensados, las formas, las figuras, los bordados, porque a mí me gusta mucho cuando trabajo ser muy simple. Mientras menos cosas hayan en escena, siento que se comparte un poco más. Y en el caso de la narración oral, pienso que cumple muy bien su función tener un vestuario sencillo, porque tenemos que darle más importancia y más realce a la palabra. Es cierto que esta palabra tiene que ser complementada con cosas que vayan acorde a las mismas historias, pero nunca tienen que ser más pesadas que las mismas historias. Entonces por eso se eligió el color rojo y negro durante toda la obra. Tanto en el vestuario de la narradora, que es una chompa que usan las mujeres de campo, rojo, con una falda larga negra con bordados blancos. Y cuando se pone el ajuar ceremonial también es una vestimenta totalmente negra, pero tiene el huachuco que tiene un fondo rojo. El color negro siento que dentro de la ancestralidad y dentro de lo antiguo cumple muy bien su función porque nos abre un hilo del misterio. Y lo mismo con los diseños también. Son diseños simples, pero inspirados en iconografía chavín y en los aretes de la dama de Acopampa, que son así unas alas hermosas. Y todo lo que tiene que ver con el vestuario han sido hechos por artistas locales. El señor Juan Venturo se ha encargado de bordar ese hermoso huachuco, que si lo han visto en la obra, a veces yo siento que es una pieza que ha sido sacada del museo, realmente es hermoso. Es con hilos de oveja, tinturados con tintes naturales también. Lo mismo con la pollera es bayeta negra con bordados también de hilo de carnero con tintes naturales. Y los aretes han sido hechos también por un artesano que ha hecho los aretes a mano. Y también la tobillera con plumas, la manta también ha sido hecho por unos artistas tejedores de Chavín, del Chavín mismo, con iconografía neta Chavín. Al final cuando uso todo este vestuario en escena yo siento que es un trabajo en equipo. Estamos todos sosteniendo este trabajo para poder compartirlo, porque tiene que ser así. Porque nosotros podríamos comprar o buscar en tiendas quizás en Lima,
pero acá tenemos personas que tienen la capacidad de hacer productos con un acabado hermoso, precioso, y ellos también están contando una historia. El señor Venturo ha aprendido de tradición familiar a hacer este tipo de bordados. Entonces ahí dentro del vestuario también estamos revalorando y rescatando estas tradiciones. Al filmar en Chavín de Huántar, la experiencia fue mágica y de mucho aprendizaje. Para mí, cuando habíamos planificado que íbamos a grabar la historia allá, estaba muy emocionada. Pero cuando llegamos y empezamos a filmar ese día, todo lo que me había imaginado no tenía comparación a lo que realmente se vive, porque más allá de ser un espectáculo, para mí fue una ofrenda. Y claro, fuimos a hacerlo con mucho respeto y con mucha humildad. Y sentía una energía muy fuerte. Yo nunca voy a olvidar ese momento de estar en medio de la portada de las Falcónidas, abriendo las alas y mirando primero la parte femenina, después la parte masculina, y yo sentía literalmente que me empezaba a elevar. Entonces, e incluso en una parte del video, mientras en esta parte de la danza se eleva, se despeja el cielo y el sol empieza a brillar. Entonces, en un momento pensé que solo lo había imaginado, pero al ver el video dije, de verdad pasó. Y era como si sintiera que el mismo espacio nos estuviera acogiendo, como si diría, bien, están aquí para ofrendar este rezo, estas historias, estos relatos, lo aceptamos. Sentí como esa energía de una madre que te acoge así en su lecho. Y compartir también con Sami, que tiene esa voz que, ay, que no sé, te hace algo aquí en el estómago. Pero esa mujer canta, pero Dios mío. Y fue muy hermoso compartir con ella y con Carlos esa experiencia. Grabar en Ichiwilcahuaín también fue una experiencia muy hermosa y a la vez poderosa, porque para mí uno de mis lugares favoritos es Ichiwilcahuaín. Las veces que he trabajado haciendo festivales con narradores de otros lugares, del Perú o de otros países, yo siempre les decía, vamos a tomarnos un día más porque tienen que conocer un lugar muy lindo que está súper cerca a Huaraz. No necesitan aclimatarse ni caminar. Y siempre que he llevado a estas personas, todos se han quedado maravillados y encantados. Es que me conozco cada espacio y me encanta. Es hermoso ese lugar. Y tener la oportunidad de grabar una historia que fue vivida ahí, o sea, que fue engendrada y nacida en ese mismo espacio, fue muy bonito. Escuchar al señor Selmi contarme su historia a la entrada de Wilcahuaín y ver cómo él describía y apuntaba sus manos hacia donde había ocurrido, o cómo se emocionaba al recordar cómo se le escarapelaba la piel o cómo se le paraban los pelos. Y luego nosotros también tomar este espacio, imaginarme, recrear, adaptar el texto del señor Selmi para compartirlo, fue hermoso. Yo siento que estos lugares antiguos, más que memoria, también guardan energía y, bueno, seguramente van a escuchar la historia de Ichiwilcahuaín, pero yo sentí que ahí estaban esos espíritus que comentaba el señor Selmi presentes. No asustándonos porque sabían que estábamos respetando, pero estaban como un público silencioso, porque se sentía esa presencia, se siente algo muy fuerte cuando estás en las chulpas. Siento que este proyecto para mí ha sido un retornar hacia mí, hacia adentro, para enseñarme a valorar las cosas que siempre tuve y sobre todo a no tener miedo, porque yo siempre decía, quiero trabajar estas historias andinas, quiero trabajar estas historias ancestrales, pero le tenía tanto respeto, pero siento que era un respeto mezclado con miedo. Decía, pero ¿cómo las voy a tocar? ¿Cómo las voy a contar? No quiero hacer una adaptación que pierda el sentido de la historia o que pierda el sentido de ancestralidad. Entonces siempre me ponía peros y peros y peros. Pero llegó el proyecto y es como que tenía toda la disposición y las facilidades para poder realizarlo. Entonces decidí dejarme de peros y arriesgarme y hacerlo. Entonces cuando uno hace las cosas con pasión, salen bien. Y yo siento que el producto que ha quedado de esta obra y de este proyecto, que todavía está en camino, es un material muy bueno para las escuelas, para que puedan trabajarlo los profesores con sus alumnos, porque es tan importante rescatar nuestra ancestralidad. Además que también me ha tocado
coger historias muy personales para trabajarlas. Pero como siempre digo, no es para revalorar mis historias personales, sino es para sanar, porque la tradición oral también es medicina. La palabra, al ser dicha y al ser escuchada, tiene una fuerza tan grande y es tan poderosa que nos ayuda a centrar mejor las cosas. Entonces, por eso te dicen, llora o habla. Y precisamente, uno de estos nevados guarda una hermosa historia en su memoria. Narrar es hablar, contar. Para que una historia sea bien narrada, tiene que ser bien escuchada. Si es que la persona que está al frente te está escuchando lo que tú estás diciendo, allí ya se cumple esta medicina. Entonces, por eso yo hago la invitación también a todas las personas que aprendamos a hablar, pero hablar para soltar y para liberar, porque de eso se trata. Ya sean historias personales que a veces nos duelen mucho o cosas difíciles que no podemos entender. Mientras más las repitamos y nos escuchemos incluso nosotros mismos, vamos a aprender muchas cosas. Agradezco este proyecto y esta oportunidad a Carlo, a Sami, porque para mí ha sido otra vez un renacer. Me he encontrado el proyecto y yo en un punto donde lo necesitaba. Y ahora más que nunca tengo la certeza de que las cosas tienen que pasar en el momento que tienen que pasar. Y le dedico este proyecto, me permito dedicarlo a mi papá, porque tantas veces hablé con él un proyecto de historias, de las historias que conversaba con él. Entonces él se emocionaba muchísimo y para mí poder hacerlo, poder realizarlo, es un compromiso que yo sentía que tenía con él, un compromiso de amor. Porque como una maestra hace poco me dijo, narrar historias es un acto de amor. Entonces para mí es eso, para el que está allá arriba.